Bueno, vamos a estudiar el comportamiento de un circuito RC serie, RCC. Los elementos que tenemos en este diagrama esquemático son E, que corresponde al valor de la fuerza electromotriz de esta batería, un interruptor para controlar la apertura o el cerrado del circuito, y en su camino dos elementos en serie, una resistencia y una capacitancia. Entonces, a la hora de cerrar el interruptor hay un supuesto aquí. Vamos a suponer que a t igual 0 el capacitor está descargado, Q es 0. Recordando que la carga en cualquier momento de la capacitancia es el producto de la capacitancia por el voltaje que existe en él, y por lo tanto el voltaje que existe en el capacitor va a ser la razón de la carga para la capacitancia, ¿de acuerdo? Entonces, si yo aplico la primera ley de Kirchhoff de voltajes, tomando este sentido del recorrido del lazo, notando entonces que aquí la polaridad mostrada es más menos, si esta es el sentido en que circularía la corriente, voy a utilizar la notación de I minúscula para establecer que la corriente en esta red ya no es constante, no es continua. Cuando se incorpora un elemento a esta red de resistencia como la capacitancia, la corriente es variable, cambia con el tiempo. Entonces la simbología será escribir I minúscula. Y de acuerdo a esto, la polaridad que se marca cuando existe aquí hay una caída, y con el paso del tiempo se van acumulando cargas hasta cargarse completamente, ¿no? Entonces, establecemos, decía yo, a través de la sumatoria de voltajes en el lazo igual a 0, primera ley. Entonces, en el recorrido escribo primero la FEN, que es una subida, ¿no? Más E, y luego pongo menos I por R, y luego pongo menos el voltaje. Entonces pongo menos I por R y menos el voltaje del capacitor. Ahí está planteada la primera ley. Dado que I es de Q a dt, la primera derivada de la carga con respecto al tiempo, por R tengo la caída de voltaje en la resistencia, y dado que el voltaje en el capacitor es Q sobre C, esto es equivalente a lo que escribí arriba. Entonces tengo una ecuación diferencial en términos de Q y el tiempo. Ahora, si multiplico todo por C, tengo aquí E por C menos RC de Q a dt menos Q igual a 0. Y si despejo esto, digo E por C menos Q igual a más RC de Q a dt. Entonces, despejo esto y me queda dt sobre RC igual a dq sobre E por C menos Q. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver esto, yo tendría que determinar que al integrar dt por el factor 1 sobre RC, en el lado derecho de esta integral, dq sobre E por C menos Q, tengo una expresión logaritmo natural. Pero para que quede logaritmo natural, el diferencial de este denominador debe ser menos dq. Y claro, para no alterarlo, le pongo un menos al otro lado. Entonces, eso es lo que tengo que resolver. Y los límites de integración, o sea, las condiciones de borde son: para t igual 0, Q vale 0. Supongo que el capacitor empieza descargado. Entonces, para t igual 0, Q vale 0. Y para un tiempo t cualquiera, entonces quiero averiguar cuánto es Q, la carga en función del tiempo. Entonces aquí voy a poner la variable dq'. Entonces eso lo voy a hacer escalado, y diría yo
Entonces, al resolver esto me queda menos 1 sobre RC de T' evaluado de 0 a T. Y en el lado derecho tengo logaritmo natural de E por C menos Q' evaluado de 0 hasta Q. Entonces eso en la evaluación me queda menos T sobre RC, porque el otro es nulo, 0. Y en el lado del logaritmo natural tengo logaritmo natural de ¿qué? Primero evalúo Q, me queda S menos Q, y luego digo menos logaritmo natural, y ahora donde está Q' pongo 0, me queda E por C, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando propiedades de logaritmos, tengo que logaritmo natural de E por C menos Q sobre E por C es igual a ¿qué? A menos T sobre RC. Y finalmente, si despejo Q, ¿qué me va a quedar? Voy a escribirlo acá. Me queda E por C menos Q sobre E por C es igual a E elevado a la menos T sobre RC. Repito porque esto puede escribirse así, ¿no? E elevado al logaritmo natural igual a E elevado a la RC. Entonces esto queda E a la logaritmo natural el argumento, ¿verdad? Entonces eso es lo que escribí acá. Pero si esto se escribe como 1 menos Q E por C y luego despeja Q, entonces queda que Q es igual a E por C por 1 menos E a la menos C sobre RC. Ahí está. Eso corresponde a la función de la carga en términos del tiempo. Así varía Q en función del tiempo. Lo que quiere decir que la carga varía con el tiempo, porque cuando yo grafico esto, imagínense que yo tengo aquí la gráfica de Q versus T. Esta carga empieza desde 0 hasta llegar a un máximo. ¿Cuánto es el valor máximo? Pero el valor máximo que tiende a cargar Q máximo es la carga máxima que adquiere el capacitor. Se va a producir si desde T igual 0, imagínese usted, yo valoro, si T vale 0, ¿cuánto vale esto? 0, ¿verdad? Y E a 0, ¿cuánto vale? 1. Y 1 menos 1, 0. Entonces se está cumpliendo que para T0 el capacitor no tiene carga. Entonces empieza desde Q0. Sigamos. Si T vale RC, si T vale RC, entonces el valor de Q es E por C. Tomen la calculadora. Al poner T RC, esto vale el exponente menos 1. Entonces decía que tomen la calculadora para que me digan cuánto vale este término de a la menos 1. 0, ¿qué más? 3, otro decimal, 6, 7, algo así. Entonces, si restan esto, la diferencia de esto sería entonces 0.6, 2 o 3. 3. Bueno, yo puedo decir que vale el 0.63 o 63% de E por C. Veamos qué ocurre si T vale un valor muy grande, un valor alto, infinito. ¿Hacia dónde tiende este valor? Tiende a 0. Entonces cuando T es muy grande,
¿Hacia qué valor tiende Q? A E por C. Y esa es la carga máxima. Entonces, la carga máxima a la que tiende esto es E por C. E por C es la carga máxima. Entonces, cuando yo digo T es igual a RC, el valor de la carga es ya el 63% de E por C, de Q máximo. Cuando T vale 3RC, entonces si yo tengo eso, digo Q es E por C, 1 menos E a la menos 3. ¿Cuánto vale 1 menos E a la menos 3? Entonces, esto obviamente será ya mayor, 0.95 E por C, o sea, 95% aproximadamente de la carga máxima que alcanzaría. Entonces, cuando es 3 veces RC, ya está casi cargado, ¿no? Porque está en el 95% de la carga máxima. Entonces, a este factor RC le vamos a llamar constante de tiempo. Tau. Lo simbolizaremos como tau. Entonces, un tau es el producto de R por C. ¿Qué R? La resistencia que encuentre en el camino en serie y la capacitancia que como tal esté ahí en serie. Ese es un tau. Entonces, esta es la constante de tiempo, RC. ¿En qué tiempo se carga el capacitor? Va a depender de las condiciones del diseño de ese circuito. Puede ser que para fines de lo que se consiga el diseño, un tau es suficiente, o tal vez para otros fines de más exactitud, tal vez 3 tau se considere como cargado, o tal vez otros 5 tau. Pero más de eso no, ya está casi en el 99.9% por 5 tau. Entonces, es importante reconocer que la corriente es variable porque la carga es variable. Ahora, si yo quiero determinar la corriente, dado que la corriente es de Q a dt, toca entonces derivar la carga con respecto al tiempo. Entonces, eso es derivar esto, ¿no? Derivar esto. Derivada de esto es 0. Entonces derivo esto, entonces me queda E por C menos E por T a la RC por el diferencial de esto que es menos 1 sobre RC. Esa es la derivación de la función Q. Entonces la corriente que es igual, menos por menos más, E por C para RC, se simplifica la C, queda E sobre R por la función exponencial. Entonces esta es la función correspondiente a la corriente, ¿no? Que si la graficamos, la corriente en base al tiempo, diré, esta es una función exponencial decreciente. Entonces decimos, a ver, para t igual 0, ¿cuánto es la corriente? Para t igual 0 esto vale 1. Entonces la corriente vale E sobre R. O sea que la corriente es máxima y vale E por R. Ojo entonces con esta condición. Vamos a entender o interpretar qué significado tiene esto. Que cuando t es igual a 0, la corriente en el capacitor o en la resistencia o la que entrega la fuente, se le calcula el valor de la fuente para la resistencia. Entonces esto se puede observar en el circuito de la siguiente manera. Fíjense usted, este es el circuito, ¿no? En los valores extremos, para un circuito DC, en donde tiene una R y una C en serie, el capacitor toma estos valores. A ver, para t igual 0, esta es la fe, esta es la resistencia
Y este capacitor, para t igual 0, se comporta como un corto. ¿Sí? O sea que aquí es como si este potencial es igual a este potencial. O sea, aquí es como un alambre. O sea, ser como un alambre, ¿cuánto es la corriente que viene por aquí por el capacitor? Aquí está el capacitor. Esa corriente, por ley de Ohm, será igual a ¿qué? A E sobre R. Eso es lo que teníamos en la condición T igual a 0. La corriente es E sobre R. Así se dibuja el circuito en las condiciones extremas, T igual a 0. Capacitor descargado, así se ve un capacitor descargado. Cuando ya se carga, entonces, ¿cuánto vale la corriente cuando ya se carga? Cuando ha pasado mucho tiempo, este valor de la función que me dice cuánto vale la corriente para t infinito, ¿cuánto vale esto? 0. Entonces, tiende a ser 0. O sea, cuando ya se carga, cesa el flujo de carga, es 0 la corriente. Entonces, para t infinito, luego de verse cargado, cuando ha transcurrido mucho tiempo, pero mucho tiempo no son horas, ni minutos, ni segundos, muchas veces son milisegundos, eso es mucho tiempo. Entonces, para mucho tiempo, el capacitor se comporta como circuito abierto, como un circuito abierto, es decir, aquí tengo la fe, aquí tengo la resistencia y aquí está mi capacitor abierto. Así. Aquí está el resistor, aquí está el capacitor, pero como está abierto, la corriente por aquí no hay, es 0. En las condiciones extremas, ¿no? Ahora, en las condiciones intermedias, cuando está el proceso, ¿no?, de medio tau, o sea, todavía no se ha cargado completamente, entonces la corriente varía con esta función. Entonces aquí decimos, a ver, para t igual 0 empieza con una corriente que vale E sobre R, con el valor máximo. Y yo ya sé cómo determinarlo, porque conozco la FEIN, conozco la resistencia, sé de dónde empieza y de ahí a descargarse. Entonces, cuando ha transcurrido un tau, ¿cuánto vale la corriente? Entonces dice, cuando ha transcurrido un tau, entonces la corriente vale ¿cuánto? Vale E sobre R por E a la menos 1. Y E a la menos 1 vale 0.36. E sobre R, la corriente. Esto significa que vale aproximadamente el 36% de I máximo. O sea que ha descendido en un tau 63%, 64%. Bueno, en realidad no es 36, es 36.7, casi 36%. Si calculamos exactamente si por algún lado lo calculamos por acá. Entonces, si hay T3 tau, ¿cuánto será? Casi el 5% de la corriente máxima. O sea, ya se ha descargado. No se ha descargado. Ya se ha cargado un 95%. Se ha cargado un 95% de tal forma que ya la corriente tiende a ser 0. Se ha cargado completamente y la corriente ya es pequeñísima, ¿no? Y finalmente el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje del capacitor? El voltaje del capacitor es obtenido así: Q sobre C. Entonces, a esto lo divido para C, me queda E 1 menos E. En otras palabras, es la misma función, la misma curva que la carga. O sea, como esta. Entonces, si grafica el voltaje del capacitor en términos de tiempo sería algo como esto. El voltaje empieza en 0 del capacitor a llegar al máximo. Entonces, ¿cuál es el voltaje al que tiende a cargar el capacitor? El valor de la frecuencia. Este valor. ¿Ok?